Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, en qué momento vean este video. Sean bienvenidos a esta nueva clase de Zoología de Invertebrados, donde vamos a hablar nuevamente de este grupo de los invertebrados. Habíamos hablado hasta ahora de la evolución de los invertebrados. Posteriormente habíamos hablado de los antecesores de los invertebrados, de los hipotéticos antecesores de los invertebrados, que son los protozoarios. Y ya habíamos visto un poco de la clasificación, donde habíamos visto que los animales o metazoarios más sencillos serían los porífera o las esponjas. Em, Estas esponjas o poríferos son los animales más sencillos, ya que posteriormente aparecen los eumetazoos, que son los animales ya más desarrollados, que ya tienen más que una larva o un estado larvario en blástula, es decir, que ya llegan a tener una gástrula. Sin embargo, los poríferos llegan solo hasta el estadio de blástula. Como características generales podemos mencionar que los porífera, también llamados comúnmente poríferos o esponjas, son un grupo muy antiguo, como les digo, son de entre los primeros animales, que ya estaba presente en el Cámbrico inferior. La mayoría de las esponjas son marinas, unas 5.000 especies, pero existen unas 150 especies de agua dulce. Esta fotografía que ven al lado es de una esponja de agua dulce del río Paraná, que aún no la hemos podido identificar, la hemos colectado, tenemos estos ejemplares, pero ya encontramos el esqueleto nada más. Entonces fue muy difícil identificarlo y bueno, lleva todo un procedimiento de disolver estas estructuras y ver las estructuras esqueléticas que tienen adentro, pero de eso hablaremos más tarde. Son animales súper sencillos, carecen de órganos, es decir, apenas tienen un nivel de organización tisular, es decir, forman tejidos, pero no podemos identificar dentro de los tejidos órganos específicos, más que dos estructuras que podríamos llamar ovarios o testículos, pero en general no podemos identificar órganos específicos. Tienen un tejido conjuntivo o conectivo que conecta todas las demás células, todos los elementos celulares. Son en general sésiles, o sea, son sésiles, el animal adulto es sésil, son de simetría radial, pero bastante asimétricas. Algunos individuos son bastante simétricos, pero a menudo son asimétricas. Y de tamaño varían muchísimo. Existen esponjas de medio milímetro, ya sea porque son muy pequeñas o porque son como costras pegadas a una superficie. Otras tienen hasta 1 metro de altura y son enormes. Los colores son súper variados y se caracterizan por contener canales acuíferos, es decir, canales por donde circula el agua, que tienen muchas funciones en estos animales, ya que la circulación del agua es que cumple muchas funciones fisiológicas de ellos. Ellos se pueden depositar sobre sustratos duros y sobre sustratos blandos y en general se hallan en aguas someras o playas. Siguiendo con las características generales, presentan una gran diversidad de formas. Como les dije, la simetría es radial y pueden ser bastante asimétricas, pero algunas son simétricas en forma de bolas macizas, pueden formar figuras tubulares, pueden formar como copas o arbolitos ramificados, o simplemente delgadas costras que cubren rocas o objetos duros que le dan colorido. Es decir, a veces vemos una roca o una rama sumergida bajo el agua que parece que tiene como un líquen de color rojo o de otro color, y que en realidad en vez de ser un líquen, lo que sería fuera del agua un líquen, es bajo el agua un porífero, una esponja. Pero siempre están fijas a una base o sustrato.
La esponja adulta es un animal sésil, es incapaz de desplazarse y por eso depende para su alimentación de este sistema de canales, de este sistema que pueden ser canales con cámaras o simplemente una cámara interna sin canales, pero tienen poros por donde inhalan el agua y también canales por donde exhalan el agua. Y dentro de la matriz de tejido conectivo tienen células flageladas, que están escasamente organizadas. Estas células flageladas son muy similares a los coanoflagelados que habíamos visto entre los protozoarios. Como característica general también podemos mencionar que están provistos de numerosos pequeños canales y poros, de ahí viene el nombre porifera, que significa portador de poros, y a través de estos poros o canales van filtrando el agua. A través de estos poros pueden recibir partículas nutritivas que se arrastran con la corriente. Como vemos en el esquema del costado, del lado tienen una cavidad central. En esta cavidad central, que tienen sobre todo las esponjas más sencillas, se llama cavidad atrial, atrio o espongiocele. Y aquí el agua penetra a través de estos poros, que son poros inhalantes. Entonces el agua entra por poros inhalantes al atrio y sale por un ósculo o poro exhalante. En las esponjas más sencillas, cada poro inhalante es una célula o porocito que forma un tubo a través del cual el agua pasa de afuera hacia adentro del animal. Si bien dijimos que son muy sencillas o simples, eso es por el modo de vida que tienen, pero a medida que las estudiamos más y más, vemos que tienen una relativa complejidad en cuanto a las estructuras diferentes y elementos celulares que tienen. Bueno, como vemos, tiene simetría radial, es decir, que en cualquier parte podemos hacer un plano y tener dos planos más o menos simétricos. La esponja está compuesta en su parte externa por un ectodermo que tiene unas células conjuntivas de tipo conjuntivo planas muy contráctiles. Estas células que tienen en el ectodermo sobre esta parte externa tienen movimientos ameboides. No tienen ningún tipo de musculatura que haga que se pueda mover todo el individuo, pero sí tienen estas células ameboides que pueden desplazarse o moverse sobre el ectodermo y cumplir diferentes funciones. En la parte interna de estas esponjas más sencillas están estas células denominadas coanocitos, que como vemos acá son similares a los protozoarios coanoflagelados. De ahí también la teoría de que los primeros animales provienen de colonias de coanoflagelados, ya que básicamente una esponja muy pequeña, una esponja de 5 milímetros, digamos, o de 1 milímetro de tamaño, una esponja recién nacida, es decir, recién convertida de larva a animal adulto, parece básicamente una colonia de coanocitos. Estos coanocitos están dotados de un flagelo y tienen una doble función. Por un lado, la función alimentaria, es decir, los nutrientes penetran a través de esta célula y son traspasados al resto del animal, y también mantienen la corriente del agua desde el exterior de la esponja hacia el interior. Es decir, todos estos flagelos están batiendo constantemente el agua hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Al batir el agua hacia afuera, obviamente crea una presión negativa y a través de los poros tiene que entrar el agua. Aquí vemos un esquema de alimentación de algunas de las esponjas ya más complejas, pero básicamente podemos también compararlo con las esponjas más simples.
siendo esto el exterior de la esponja, esto el cuerpo de la esponja y esto otra vez el exterior de la esponja. Es nada más esquemático. Las partículas muy grandes chocan y no pueden entrar, pero con la corriente de agua entran partículas de diferente tipo, partículas orgánicas y partículas inorgánicas, como esto que parece un grano de arena. Como vemos, las partículas que son muy grandes no pueden penetrar, pero las partículas más pequeñas pueden penetrar. Si es una partícula inorgánica, entonces estas células de tipo arqueocitos, que también tienen movimientos ameboides, pueden desplazar la, la partícula inorgánica. Ven que la captura como por endocitosis, luego la porta consigo, pero como no es nutriente, la vuelve a expulsar hacia afuera. En el caso de que sea una partícula alimenticia que le sirve de alimento, la partícula es llevada con movimientos ameboides hacia el interior y los nutrientes luego son degradados y pasados por difusión a todas las otras células de la esponja. En caso de ser partículas muy pequeñitas, las partículas pequeñitas no son agarradas por los arqueocitos o amebocitos, sino que pasan al interior del atrio donde están los coanocitos. Los coanocitos capturan en ese caso las partículas pequeñas y las pasan a su vez a arqueocitos que están en el cuerpo prácticamente de la esponja, donde son transformadas en vacuolas digestivas y pasando entonces otra vez hacia el resto de las células de la esponja por difusión estos nutrientes. Entonces esa es la vital importancia de esta corriente de agua que ellos crean con sus coanocitos. Bueno, aquí es más o menos lo mismo que ya les expliqué recién en el gráfico, pero con un listado. Pero ya no lo repetiremos, ya lo pueden leer ustedes. Eh, los que son mis alumnos lo recibirán esta presentación por correo. Y aquí otro esquema que luego se pueden fijar mejor. Estas son del tipo de esponjas más, perdón, estos son del tipo de esponjas más sencillos que tienen los poros inhalantes formados por porocitos o células que hacen que el agua penetre y luego en el interior son atrapados por los coanocitos. Aquí vemos los nutrientes o partículas alimenticias, el recorrido que tienen dentro del coanocito. Aquí tenemos los diferentes tipos de células que pueden haber en un, en un porífero. Ven que no son finalmente tan sencillos como pensábamos, ya que tienen una estructura que para mantenerse rígida tienen un esqueleto interno formado por un montón de estructuras rígidas llamadas espículas. Aquí vemos una espícula de un solo eje, aquí una espícula con 3 ejes, esta es una microfotografía de una espícula. También tenemos las células planas de la epidermis, que pueden ser ameboides, tienen cierto movimiento. Luego tenemos los porocitos, que son las células que permiten el traspaso del agua de afuera hacia adentro del atrio o espongiocele. Luego tenemos los coanocitos, que son las células flageladas, que gracias a ellas se crea esta corriente de agua. Luego los amebocitos, que están dentro del mesohilo, como si fuese el mesodermo, pero le llamamos mesohilo porque no es propiamente un mesodermo. Ahí están estos amebocitos, que también son importantes en la nutrición, como habíamos visto. Y finalmente el ósculo, por donde sale el agua con los desechos. Entonces, como les dije siempre, este era un esquema de las esponjas más simples, así les iba diciendo. Entonces, significa que hay esponjas más complejas. Y ahora vamos a hablar de los diferentes grados de complejidad de las esponjas.
Según su complejidad, las esponjas pueden ser asconoides, ciconoides o leuconoides. Asconoides son las más simples, más pequeñas, que son las que hasta ahora estuvimos viendo, que básicamente la inhalación del agua ocurre a través de los porocitos y de ahí directo a la espongiocele y se exhala a través de un ósculo. En general son tubulares, como vemos, tienen las perforaciones que son los poros inhalantes a través de los porocitos y son pequeñas en general, 10 centímetros cuando mucho. Luego ya tenemos las esponjas un poco más complejas. Es decir, que hay un plegamiento digitiforme. ¿Qué significa eso? Que es como si fuera una asconoide, pero que se fue plegando, se fueron plegando las paredes. Y como se fueron plegando las paredes de una esponja asconoide o sencilla, esta ciconoide, cicon significa higo, porque algunas tienen justamente forma de higo. Este plegamiento da lugar a que hayan cámaras o canales y cuando el plegamiento es de una parte de afuera, no tiene células flageladas porque es la pared externa que se plegó. ¿Ven? Aquí es la pared externa que se plegó. Sin embargo, aquí tenemos un plegamiento de la pared interna. Entonces, cuando se pliega la pared interna, se forman unos canales flagelados. O también podemos llamarle cámaras flageladas, pero más se le conoce como canales flagelados en las ciconoides. Nuevamente un plegamiento de la pared de afuera, que no tiene células flageladas. Y aquí nuevamente un plegamiento de la pared interna, donde sí tenemos entonces estos coanocitos o células flageladas. Entonces todos los plegamientos que provienen de la pared interna van a tener coanocitos. Y los que provienen del plegamiento de la pared externa no van a tener coanocitos. Estas son las esponjas ciconoides. En las esponjas ciconoides los coanocitos están restringidos, entonces como vimos, ahora del lado, como vimos en este dibujo anterior, sería de este lado que estamos viendo un agrandamiento. Entonces vemos ahora que de este lado están justamente las cámaras o canales sin coanocitos y de este lado, del lado del atrio, están las cámaras con células flageladas. Por eso también muchas veces a estas partes se le dicen cámaras vibrátiles. ¿Por qué? Porque cuando se ve a un microscopio sin una resolución muy alta, se ve como que en estas partes el agua vibra. Parece como que vibra el agua acá, pero lo que en realidad vemos es el batir de los flagelos. Y nuevamente el agua entra al exterior por el ósculo. Sin embargo, dentro del ósculo de estos poros inhalantes pasan a través de los porocitos hacia estas cámaras vibrátiles y ahí pasan a través de un apopilo hacia el atrio y nuevamente a través de un ósculo hacia afuera de la esponja. En este caso vemos unas estructuras, aquí vemos un óvulo. Significa que hay estructuras donde se forman óvulos reproductivos y también otras partes donde se forman espermatozoides. Algunas esponjas del tipo ciconoides tienen el atrio muy reducido porque justamente ya se plegaron mucho, entonces el agua entra por unos poros dérmicos, luego va pasando por los canales inhalantes y luego apenas a un orificio que se llama prosópilo para entrar al canal central radial. Es decir, en vez de haber un atrio propiamente dicho, queda apenas un canal radial
donde convergen todos los canales vibrátiles o las cámaras vibrátiles. Otro tema es que durante su desarrollo las esponjas ciconoides pasan por un estado asconoide. ¿Qué significa? Cuando son larvas, se depositan en el fondo del mar, por ejemplo, en una playa, sobre una roca. Y ahí, cuando se va desarrollando esta esponja, primero tiene una forma de una esponja asconoide y luego se va plegando y tiene una forma ciconoide. Entonces, esto es prueba de que ambas, tanto las ciconoides como las asconoides, derivan de un tronco evolutivo común. Y en la clasificación que vamos a ver más tarde, van a ver que hay esponjas calcáreas y esponjas silíceas exactinélidas. En ambos tipos de esponjas existen esponjas del tipo ciconoide, es decir, el segundo grado de complejidad. Ahora vamos a ver las que tienen el máximo grado de complejidad, donde la superficie del cuerpo se pliega aún más, es decir, ya estaba plegado en plegamientos digitiformes y ahora se pliega y dobla aún más, y en vez de tener canales en los cuales se concentran los conocitos, se van a formar cámaras totalmente cerradas, ya no son canales, sino cámaras totalmente cerradas en las cuales se encuentran los conocitos y que sí también se conocen entonces como cámaras flageladas o cámaras vibrátiles. Es decir, ya no son canales radiales como eran en las ciconoides, sino son cámaras ya cerradas. Pero tienen justamente eh, poros inhalantes y poros exhalantes que salen de ahí para encontrarse en los canales exhalantes. Los diferentes poros exhalantes se van encontrando en canales exhalantes donde finalmente el agua sale por ósculo. El esquema es similar a las ciconoides, pero simplemente un poco más plegado, más complejo, y por ende, en vez de formar cámaras flageladas, en vez de formar canales flagelados, forma cámaras cerradas flageladas. O sea, no cerradas por completo, pero encerradas en su estructura, así bien redondita. Tiene forma como cámara, ya no como un canal con flagelos. Esta es una microfotografía donde vemos estas cámaras con cuanocitos. Y aquí vemos un testículo con todos los espermatozoides adentro. Pero esto sí es una cámara flagelada. Aquí vemos un esquema aproximado de esto, donde en color amarillo tenemos el ectodermo y en color rojo tenemos los cuanocitos. Aquí vemos cómo al plegarse el ectodermo forma estos canales de afuera para adentro y al plegarse el atrio forma estos canales flagelados que ya en las esponjas leuconoides se cierran por completo en cámaras vibrátiles. Entonces aquí tenemos una esponja asconoide, una esponja ciconoide y una esponja leuconoide. Las espículas, que son la estructura que les dije que son las estructuras de soporte o de esqueleto, que ayudan a mantener cierta rigidez, pueden tener una variedad de formas y diseños impresionantes. Estos son muchas espículas. Aquí tenemos unas que son de 6 ejes, que son hexactinas. Estas son diferentes hexactinas. Vemos que hay muchas de 6 ejes, pero hay muchas que son de un solo eje. Estas son las unidades esqueléticas, calcáreas o silíceas, que forman parte del esqueleto de los poríferos. Estas espículas pueden ser de dos tipos según el material que están compuestas. Pueden ser espículas calcáreas. La morfología de las espículas calcáreas es muy poco variada. Son típicas de las esponjas calcáreas o calcispongie. Se forman extracelularmente, es decir, son unas células especiales que las van formando por depósito de calcio y pueden formar más de una esponja.
Si intervienen si intervienen dos células, se va a formar una espícula lineal de un solo eje. Si intervienen tres, va a formarse una espícula triradial. Y si intervienen cuatro células, va a ser una espícula de cuatro radios en forma de tetraedro. Las espículas se forman de carbonato de calcio que se cristaliza y al cristalizar se forma un material llamado calcita y a veces se mineraliza aún más formando un mineral llamado aragonito. Aragonito de origen orgánico, es decir, formado por células de un animal. Luego tenemos las espículas silíceas, que son típicas de los otros dos grupos de esponjas, los hexactinélidos y los demospongios. Las anteriores, las espículas calcáreas, eran típicas del grupo de esponjas calcáreas o calcispongias. Estas espículas silíceas presentan una gran variedad de formas y tamaños. Pueden distinguirse dos tipos diferentes de espículas por su tamaño. Las megaescleras, que son mayores de 100 micras, que son espículas fácilmente visibles al microscopio cuando disolvemos una esponja en ácido sulfúrico, y obviamente el sílice no se disuelve. Perdón, no era sulfúrico. Sí, ácido sulfúrico usamos para disolverlas, para disolver todo el cuerpo prácticamente, los elementos celulares, y quedan solo las espículas. Y luego están las microescleras, que son muy pequeñas, de unos 3 micras, siempre menores de 100 micras, pero muy pequeñas y son típicas de las estructuras reproductivas y de las yemas que forman. Entonces se utilizan mucho para clasificación de las esponjas, se utiliza la forma y estructura de las microescleras. Esto se forma a través de un acúmulo que se va cristalizando de sílice hidratado. Este tipo de espícula se forma en el interior de un esclerocito, que es una célula formadora de espículas. Así se llaman. Las células que forman las espículas se llaman esclerocitos. Primero se forma un eje orgánico, que generalmente es proteico, de algún tipo de proteína, y sobre él van depositando sílice hidratada hasta que se va reemplazando totalmente este eje orgánico por el sílice. Cuando son espículas silíceas, es una célula la que participa en la fabricación. Y puede formar inclusive algunas espículas con 6 radios o hexactinas en el grupo que se llaman hexactinélidos. O también simplemente en forma de varillas. En las demosponjas son muy típicas las espículas en forma de varillas. Un dato muy interesante es que nosotros vimos en los protozoarios que había varios que podían tener, los heliozoos, los radiolarios, podían tener estructuras o caparazones de sílice. Bueno, en el caso de los animales, del reino animal, de los metazoarios, las esponjas son el único animal que utiliza sílice como material esquelético. No existe otro animal que utilice sílice como material esquelético. Aquí vemos una espícula silícea. Esta es una hexactina formada por 6 ejes, típico de las esponjas hexactinélidas. Y aquí vemos otra donde intervienen varias células. ¿Qué tipo de espícula es si intervienen varios tipos de células? Si era una sola, era una espícula silícea. Si intervienen varias, una espícula calcárea. Aquí vemos más y más formas y tipos de esponjas, de espículas. Estas son del tipo calcárea, perdón por el ruso, pero aparte ahí está en latín. Estos son tipos de espículas en demospongia. Estas son las macroescleras y las microescleras. Y aquí macroescleras, omegaescleras y microescleras en hexactinélida. Que las hexactinélidas justamente se caracterizan por las espículas de 6 ejes o más. En cuanto a la reproducción, los poríferos se pueden reproducir de forma sexual y asexual. Es decir, sexual mediante la intervención de células masculinas y femeninas.
Y en caso de asexual, por la simple división de células somáticas. La asexual frecuentemente se manifiesta como gemación, es decir, se forma como una yema sobre la esponja madre y luego se desprende de ella y se transforma en un nuevo individuo. Aquí tenemos un esquema de la reproducción por yemas o por gémulas. Se produce normalmente cuando el medio es desfavorable y se va enfriando, sobre todo en las esponjas de agua dulce y en algunas pocas esponjas marinas, ya que antes de que entre el invierno tienen que reproducirse de forma sexual explosivamente para que justamente por lo menos algunas sobrevivan hasta primavera, ya que en primavera van a reproducirse sexualmente y nacen las nuevas esponjas. Entonces la esponja madre forma un brote o gémula o yema. Esta se desprende, ya forma una nueva esponja que luego va creciendo nuevamente. En cuanto a la reproducción sexual, los poríferos manifiestan hermafroditismo, es decir, el mismo individuo puede producir gametos masculinos y femeninos. Tienen estos lugares o sitios donde se forman espermatozoides y óvulos. Sin embargo, ellos no se fecundan a sí mismos. ¿Cómo se garantiza esto? Que los espermatozoides eh, abandonan a través del ósculo, a través de la corriente del agua, abandonan la esponja y así son recibidos por otras esponjas y no por la misma esponja. Entonces, la corriente de agua en las esponjas cumple las diferentes funciones de alimentación, como ya vimos. También sirven para el intercambio gaseoso de CO2 por O2, es decir, para la respiración, y también para la reproducción utilizan esta corriente de agua, ya que los espermatozoides van abandonando el cuerpo o la esponja al individuo por el ósculo y son recibidos a través de los poros inhalantes por otras esponjas. Así se evita la autofecundación. Luego de la fecundación se forma una blástula, primero una mórula, luego una blástula y se va a formar una larva nadadora libre, que es el indicio más claro de un animal. Esta larva nadadora libre luego se posa y va formando las células del tipo cuanocitos y demás y va creciendo. En cuanto a la clasificación se basa en los materiales esqueléticos que poseen las esponjas y esta clasificación permanece bastante bien aceptada hasta hoy día, es decir, sí revela sobre la filogenia de las esponjas, sobre la clasificación. Entonces existen tres clases de poríferos, según su clasificación taxonómica. Las calcispongia o esponjas calcáreas, que mayormente son especies litorales, es decir, de las orillas, y las espículas son exclusivamente calcáreas. Un ejemplo es sicón, que justamente se llama sicón por su forma siconoide y son esponjas siconoides, de estructura siconoide. Pueden alcanzar hasta 5 centímetros de altura. La superficie externa es de color blanco y pelúcida, como peluda, y es una especie anual que suelta las larvas en primavera y se la puede encontrar sobre superficies rocosas o también sobre algas. Son muy pocas las esponjas calcáreas. Luego están las hexactinélidas, también llamadas hialospongias, espongias hialinas o transparentes, que en castellano se llaman de diferentes formas: esponjas de cristal, esponjas vítreas o esponjas silíceas. Estas son principalmente de aguas profundas. Las espículas son silíceas y pueden estar separadas o unidas entre sí, formando unas redes muy complejas y de gran belleza y elegancia. Y también se caracterizan por tener espículas de 6 ejes o hexactinas. De ahí también el nombre de hexactinelide. Y finalmente tenemos las demospongias o esponjas córneas. Estas esponjas se caracterizan porque su esqueleto tiene una forma variable y está compuesto por fibras de esponjina. ¿Qué es la esponjina? Es una sustancia proteínica córnea, elástica, que justamente hace que sean
esponjas del tipo esponjosas o que se pueden aplastar y que vuelven a su forma original, ya que es una sustancia elástica. Tienen además de espongina espículas silíceas. Sin embargo, las espículas silíceas pueden estar ausentes y pueden estar compuestas solo por fibras de espongina o redes de espongina. Estas son las esponjas más comunes de todas, forman el 90% de las especies. Bueno, muchas gracias por la atención. Como vimos, se pueden clasificar las esponjas en base a su estructura y también la clasificación taxonómica en sí, es decir, la clasificación que se hace en base al material del cual están compuestos. Muchas gracias.